¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues hoy lunes 21 de junio les tenemos otra entrega de Relatos Ocultos de la Mente. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien, muchas gracias, Manuel. De nuevo, alegre y contenta por impartir este nuevo tema. Y todavía vengo así como que un poco, no sé, acelerada del corazón, todavía como que me cuesta respirar, ¿no? Vengo medio espantadilla todavía de varias Tienes situaciones de hoy. miedo. Hoy es un día de miedo. Por cierto, De de hecho, o sea, invitamos al señor Cuau. Ustedes no lo saben, pero el señor Cuau es uno de nuestros integrantes de la integrantes familia. también de la familia y nos va a estar acompañando este día porque precisamente hay miedos que se relacionan con la muerte. Entonces, el señor Cuau nos va a estar acompañando en este día. Pero bueno, antes de entrar en materia, déjenme decirles que ya tenemos Instagram. Súper bien, ya nos hacía falta porque cuántos no estamos buscándolos por ahí, mane, no, ya se habían tardado un poquito, pero pues platícanos cómo se llaman en Instagram, Bueno, en cómo los Instagram encontramos. nos pueden encontrar como relatos, ocultos, mente. O sea, es que Instagram no nos da la posibilidad de poner el nombre corrido. Sí. Entonces tenemos que separar cada palabra con guión bajo. Pero es relato oculto de la mente, separando cada palabra con guión bajo. Y aparte ya tenemos TikTok también. Oye, cada vez nos vamos actualizando un poquito más. Deja de eso, que eso sí me va a dar miedo. No, sí, no se van a enterar de todo lo que hacemos nosotros, pero está súper bien, así nos vamos incluyendo todos. Se van a divertir con el TikTok. Sí, la verdad sí, bastante. Porque van a encontrar esa parte que muchas veces no se ve, bueno, realmente que no se ve dentro de los videos, ¿verdad? Esas partes donde de repente estamos platicando y estamos muy serios y chin, pasa la mosca y nos distraen. Exactamente. O de repente decimos alguna cosa que no podemos decir al aire. Entonces todo eso van a encontrar ahí y se van a divertir. Y aparte, o sea, también vamos a tener podcasts. No, súper bien, entonces los vamos a tener en todos lados, Manny. Vamos a escuchar de ustedes por doquier. De nosotros, porque bueno, de nosotros en también general. eres parte de la familia, ¿no? Entonces, recuerden, ya la próxima semana estamos en Instagram, en TikTok y próximamente también en podcasts para que nos puedan seguir a través de Spotify. Pero bueno, hoy sí nos va a dar miedo. Estamos listos, Manny, no te preocupes. Se nos va a acelerar el corazón, nos va a dar angustia y entonces Bruno que está por allá ya está así con cara de que qué va a suceder. ¿De qué van a hablar? ¿Qué está pasando aquí? Efectivamente, se le quedó viendo al señor Cuau y dijo, eso sí es terrorífico. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. El miedo. ¿Qué es el miedo? De hecho, digo, todos hemos sentido miedo alguna vez. ¿Tú has sentido miedo? Sí, muchas veces. Sí. Igual yo. Entonces sí lo conocemos. Estamos compaginando con esta emoción, ¿no? Entonces. Sí, porque de hecho es una emoción, de hecho es una emoción primaria del ser humano. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos ya venimos cargados de emociones. Hay algo que se llaman emociones básicas y el miedo precisamente es una de las emociones básicas. Todos los seres humanos en cierta forma tenemos miedos, pero aquí también hay que hacer la diferenciación de la gradualidad, ¿sí? Porque un miedo puede ser una parte de ese impulso inconsciente, ¿sí? O sea, es esa parte que yo siento que me va a pasar algo en una situación imaginaria. O puede ser real, o sea, puede fincarse sobre una base real, pero a fin de cuenta, o sea, si yo me voy a situaciones que me han pasado, que me han dejado esta parte del trauma, porque también tiene que ver con esa parte del trauma, del estrés. Entonces, si yo me voy a esta parte de situaciones que a mí me han pasado en mi vida, los estoy fincando sobre una base real, pero muchas veces pienso
que todas estas situaciones que ya viví las voy a volver a vivir, sin Exactamente. haber pasado por ellas, ¿no? Revives tú mismo la emoción con el trauma que ya has tenido anteriormente, ¿no? Efectivamente, entonces por eso decimos que es una angustia causada por un daño real o en el plano imaginario, ¿no? También es un sentimiento de desconfianza que me impulsa a creer que algo va a pasar sin que haya sucedido. Exactamente, de hecho es la función como primordial a veces del miedo, ¿no? Mantenernos siempre alerta, viendo algún peligro y mientras tanto prevenirnos también de él, ¿no? Sí, porque el miedo también tiene una función positiva, o sea, no nada más una función negativa, pero esto lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, ¿no? Y la parte psicológica. El miedo radica en nuestro inconsciente, en un conflicto no resuelto. Hablábamos de traumas. Dentro de nuestro desarrollo siempre hay traumas, ¿no? En psicología hablamos de que la personalidad se va formando desde el momento en que nosotros, en que nuestros padres planean, ¿sí? Obviamente hay muchos padres que planean tener hijos y dicen, pues yo quiero tener un niño, una niña y se va a llamar así, se va a llamar así, y le voy a vestir así, le voy a decorar un cuarto así. Y en el momento de la concepción, pues ya tienen a veces hasta un nombre. Sí, muchas parejas hacen ultrasonidos a los 2 o 3 meses para ver el sexo de los niños y ya les van creando un lugar, un espacio. Pero también les van creando esa parte inconsciente. Esa parte de situaciones o conflictos que traen nuestros padres que nos los van heredando a nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos esta parte del inconsciente, lo que nuestro inconsciente va guardando. Si nos vamos al aspecto de alguna teoría psicológica, dice que nuestra mente se divide en 3 partes, lo que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, ¿sí? El consciente es lo que yo veo de mí, o sea, cuando yo me veo a un espejo, me veo y digo, ay, qué feo estás, o qué guapo estás, ¿no? O qué bonitos ojos tienes debajo de esas orejas, no, arriba de esas ojeras o algo así, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que yo estoy viendo de mí, mi parte conductual, mi parte física. Pero en mi parte inconsciente, yo estoy guardando toda esa parte de traumas, toda esa parte de conflicto, toda esa parte de deseos no resueltos, ¿sí? Entre otro tipo de situaciones. Entonces, cuando yo siento peligro, ¿sí? Una sensación de peligro, obviamente mi inconsciente me está mandando señales, ¿sí? De que algo me puede ocurrir. Entonces es ahí cuando realmente vamos estructurando esta parte de la emoción, ¿sí? Nuestro inconsciente, decimos, guarda todas aquellas situaciones traumáticas que nos hacen pasarlo a lo consciente. Pero bueno, el preconsciente lo que tiene es que es un muro entre el inconsciente y el consciente. Utiliza un mecanismo de defensa que se llama represión y entonces todas esas partes inconscientes que de repente nos brincan a través de la represión se vuelven a ir a nuestro inconsciente, ¿sí? Pero, o sea, nosotros nos quedamos con esa parte de la emoción. Exactamente. O sea, que no la veamos es una cosa, ¿no? Pero que exista, ahí está. Yo siempre he dicho que todos tenemos nuestros demonios ocultos, ¿no? Y a veces ni nosotros sabemos exactamente, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos que existen ahí, porque como decíamos, muchas emociones, aunque sean básicas, aunque sean primarias, pero vienen heredadas, ¿no? Hay otra parte en esto que es el desarrollo del miedo, y que tiene que ver con el sistema límbico. Esta ya es una parte más, podría decirse física al mismo tiempo, porque se estructura más, bueno, es el sistema límbico, entonces ya está más relacionado con la parte del cerebro y su función durante el cerebro. Vamos a utilizar como modelo un ratito a nuestro amigo Cuau. Sí, a Cuau no le hemos hecho lobotomía, porque si no ya le hubiéramos abierto la corteza cerebral. Sí, de hecho tampoco trae cerebro, pero vamos a hacer más o menos a imaginárnoslo, ¿no? No sé qué me imaginé cuando dijiste que no traía cerebro, pero bueno. Si nosotros le cortamos a Cuau la corteza cerebral,
vamos a encontrar adentro lo que es la masa encefálica. Exactamente. ¿Sí? ¿Esta qué función tiene? La masa encefálica o la corteza. La parte de la corteza, proteger el cerebro, ¿verdad? Sí, o sea, proteger el cerebro, pero la masa encefálica, o sea, tiene la función de las conductas, ¿sí? O sea, esto es con respecto a una ciencia que se llama neurofisiología, ¿sí? Tenemos un lóbulo frontal, occipital, el parietal y demás, pero tenemos fisuras en el cerebro, o sea, en nuestra masa encefálica, pero el sistema límbico, a ver, vamos a tomar un poco agua. El sistema límbico se ubica en la parte central, hacia abajo de lo que es nuestra masa encefálica, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el tálamo, el córtex sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, ¿sí? Exactamente. O sea, aquí este sistema es el que va a dirigir las emociones y la parte conductual. Exactamente. Y pues empezábamos con el tálamo, ¿no? Vamos a empezar por partes, ¿no? Platicabas primero el tálamo. La principal función del tálamo es donde se decide o donde se envía la emoción de los datos que vamos recibiendo sensorialmente, ¿no? A través de los sentidos. Esta es su función principal del tálamo. Entonces, ¿qué sucede? Sientes el miedo a través de qué? Visualmente, ¿no? A lo mejor auditivamente. De hecho, está muy relacionada esta parte de lo visual con lo auditivo, ¿no? Si tú generas a lo mejor una acción que va a causarte a lo mejor esta frustración, si a lo mejor nada más lo visualizas, pero pum, de repente llega un sonido, esta emoción se vuelve aún más fuerte todavía. Entonces, esta es la función principal del tálamo, ¿no? ¿Cómo va a recibir el miedo? ¿A través de qué, no? Entonces va a ser a través de nuestros sentidos. Claro, sí, y de ahí, bueno, el córtex sensorial es el que va a interpretar todos esos datos que nos están llegando al tálamo, ¿sí? Y luego viene el hipocampo. No es el de las tortas, ¿eh? O sea, porque hay una cadena así donde... Más o menos, que dices hipocampo, te imaginas una torta más o menos, ¿no? Pero no va por allí. No va por ahí. Va por allí. El hipocampo es aquel lugar a donde se almacenan y se recuperan todos estos recuerdos y hace un proceso, ¿sí? Este proceso es precisamente de estímulos para establecer el contexto. ¿Por qué me está dando miedo? ¿Sí? O sea, recibe toda esta parte de los impulsos y entonces recupera toda esta parte de los estímulos, ¿sí? Entonces es ahí donde yo empiezo a sentir esta sensación de miedo, ¿sí? Y después vamos con la amígdala. La amígdala también se encuentra en el mismo sistema límbico. O sea, todas estas partecitas están relacionadas, estructuradas, ¿sí? Entonces, la amígdala va a decodificar las emociones. Exactamente. ¿Sí? Y va a predeterminar una posible amenaza. Es ahí cuando yo me siento amenazado. Exactamente. De hecho, la amígdala es como la parte principal. Bueno, no es la principal, o sea, todas las partes son importantes, claro que sí, pero ella es la principal en cuestión de las emociones, la que va a determinar qué emoción estoy sintiendo y qué tengo que hacer en ese momento de esta emoción, ¿no? Como nos platicabas. Entonces va a determinar qué tengo que hacer en ese momento en el que ya recibí lo que es el miedo, ¿no? Por así decirlo. En este momento, pues es el miedo, ¿no? ¡Pum! El impacto de miedo llega, entonces es cuando empieza a trabajar la amígdala, ¿qué voy a hacer, no? Y usualmente esta es de reacción rápida, entonces lo que haces luego que es miedo, sientes una amenaza, lo primero que haces, lo vamos a ver más adelante igual, la reacción que tienes al sentir esta emoción, ¿no? Sí, pero esa reacción te la va a dar el hipotálamo. Exactamente. ¿Sí? Porque el hipotálamo, o sea, realmente es el que activa esta parte de la respuesta, la huida, ¿sí? Una respuesta de lucha contra el miedo o de la huida, ¿sí? Entonces, estas situaciones que nosotros estamos hablando del sistema límbico, obviamente digo, en el sistema límbico se concentran todo tipo de emociones, ¿sí? Porque es un proceso, o sea, yo siento alguna emoción, llega hacia mi sistema límbico, la proceso, la decodifico y tengo una respuesta. Exactamente. Entonces, pero la respuesta hacia el miedo es esa parte de la lucha que yo siento, de la huida. Por eso me genera angustia, por eso me genera inseguridad,
muchas veces el miedo me paraliza. Exactamente, te hace quedar en un estado de shock, ¿no? Sí, y aparte, o sea, la parte física, porque efectivamente, como decías al inicio, o sea, se me acelera la respiración. Ajá, el corazón, te sientes todo, no sé, se te empieza a hacer la piel de gallinita, como usualmente dicen, ¿no? Sientes ese estrés completamente, ¿no? De qué voy a hacer en este momento, ¿no? Igual algo que sucede muy repentinamente es esta parte como la agitación, ¿no? O sea, no solamente respiras rápido, sino que sientes tu corazón al 100. Entonces, completamente también existe una reacción física ante esta emoción, ante el miedo. Sí, efectivamente, porque bueno, el cuerpo es realmente quien lo empieza digamos, a sacar, ¿sí? A sacar a flote, porque decimos, bueno, sí, o sea, tiene su parte psicológica, tiene su parte neurológica, porque a fin de cuentas toda esta parte del sistema límbico está procesando, recibiendo y dándole salida, pero esa salida va hacia el cuerpo, y el cuerpo es el que tiene la reacción, ¿sí? ¿Qué hago? O sea, me paraliza el miedo porque hay miedos que son paralizantes, ¿sí? Entonces, tiene esta parte del componente que siempre hemos hablado, de esa estructura, mente, cuerpo y emoción, ¿sí? Entonces, para que, bueno, veamos más o menos cómo se relacionan todas esas partes emocionales que hay en nosotros y que a fin de cuentas le damos una salida corporal. El estrés, la angustia, la parálisis, o sea, son respuestas corporales ante situaciones de miedo. Exactamente. ¿Sí? ¿Ya respiraste? Ya me siento más tranquila, ya pasó un ratito, ya me siento más calmada todavía. ¿Ya viste que no hay amenaza ahí de nadie ahí del otro lado de la pantalla? Más que Bruno, pero me mantiene bien, está la línea todavía. Bueno, sí, no, lo que pasa es que Bruno muchas veces es el que nos da las instrucciones y de repente nos dice... Exactamente. Y yo digo, bueno, ya me dio miedo, no sé que me voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué te está tratando de decir? No, pero es que dice que ya cortemos el video. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, o sea, ¿cuántos tipos de miedo hay? Exactamente. Porque decíamos, bueno, sí hay desde los miedos normales hasta aquellos que son persecutorios, ¿sí? Entonces, hay 15 tipos de miedos. Vamos a hablar de los primeros, como dices, platicábamos de un miedo normal, que puede ser miedo a algún insecto a lo mejor. Usualmente es como a lo desconocido, ¿no? Esta parte que nosotros no conocemos, no sabemos si es riesgoso o no. Entonces es un ejemplo, miedo a una araña, miedo a una serpiente, más o menos como a lo desconocido. El miedo a una inyección. Una inyección. Bruno ya se puso así porque le va a tocar pronto la vacuna, entonces... De hecho, también a mí me da miedito, yo no sé a ti, Mani, pero... No, sí. yo no, pero bueno, vamos a hablar de estos 15 tipos, ¿no? Hay un miedo real, que tiene componentes y fundamentos reales. Yo voy a tener miedo porque ya me sucedieron cosas que me activaron esta situación de la emoción, pero que son reales, porque ya los viví. Entonces, esa es la parte del miedo real. Hay un miedo irreal o irracional, ¿sí? Esto tiene que ver con un pensamiento imaginario, algo distorsionado, algo catastrófico. Por ejemplo... Me va a dejar mi novio, perdón, porque mi ex ya me dejó. Mi novio. No, pero por ejemplo, no un miedo que dices tú, todavía no sabes si va a pasar, más bien no sabes si puede pasar, ¿no? Pero ya te lo estás imaginando y hasta las posibles formas de que puedas salvarte de ello, ¿no? Entonces, un ejemplo muy, a lo mejor psicológico, pero pues que igual es muy parecido, es este miedo a no dejar a alguien o que no te dejen, ¿no? Un miedo irreal que solamente está bajo tu control. Un miedo irreal que Cuau se me va a aparecer en la noche y me va a jalar los pies, ¿no? Entonces tiene que ver también con esta situación, o sea, de todas las situaciones irreales, fantasiosas que nos vamos generando y que pues, posiblemente ni ocurran, pero yo ya tengo esa sensación del miedo, ¿no? Hay un miedo que es normal, lo que tú hablabas, o sea, si yo estoy en el campo, a lo mejor a mí me da miedo de que me vaya a salir una serpiente, de que me vaya a salir un alacrán y que no me vaya a dar cuenta y me va a picar. Pero eso tiene que ver, o sea, también contextualizando, ¿no? Obviamente si yo estoy en la ciudad
yo estoy en mi casa y de repente siento que viene una serpiente de cascabel a picarme, entonces yo me estoy metiendo en esa parte del miedo irreal. ¿Sí? Entonces este miedo normal tiene que estar contextualizado en el lugar a donde tú te encuentras, ¿no? Hay un miedo que es patológico y tiene que ver con esa parte del inconsciente y de todos nuestros traumas, ¿sí? Toda esta parte de, o sea, lo que es las patologías, también las estaremos tocando porque, bueno, les decía, la psicología es inmensa, o sea, en cualquier lugar a donde nosotros estemos que haya una persona va a haber psicología, ¿sí? Entonces, este miedo patológico, o sea, es de los más complicados porque muchas veces no sabemos ni siquiera a qué le tenemos miedo y sentimos el temor, ¿no? Hay otra parte de un miedo físico. Es como el más común, ¿no? El que todos relacionamos con algo que nos va a pasar en nuestro hermoso cuerpecito. Sí, o sea, no voy al gimnasio porque me voy a lastimar. Me va a doler el cuerpo, o sea, no, o sea, me voy a terminar dolorido. O sea, ¿cómo hago ejercicio pero que no me duele el cuerpo porque no me gusta? No, exactamente. O miedo a, ¿qué podría ser? Un tatuaje, ¿no? O sea, que nunca te has hecho un tatuaje y dolerá. Ay, ¿estás seguro? Una perforación, una inyección, o sea, cosas que dices tú. Pero se siente que tanto duele. Y ya llegas con ese, y si me duele, y esto, y entonces te empiezas a crear toda esta parte o a fomentar o a acrecentar esta emoción, ¿no? Del miedo. Efectivamente, hay otra parte que es el miedo social. De hecho, o sea, la inseguridad, situaciones de conflicto social que pasan en nuestro país, pues muchas veces nosotros las llevamos así como que a mí me va a suceder. O sea, ese miedo a salir y decir, es que mejor me quedo en casa porque qué tal si me saltan. O mejor me quedo en casa porque qué tal si hay una marcha y se empiezan a pelear, o no sé, o si me encuentro una persona en el metro y me empieza a agredir, ¿no? Entonces es esa parte del miedo social. Y hay otra parte que es un miedo metafísico. A ver, platícamelo a mí más o menos porque como que todavía no me queda muy claro, muy bien exactamente de qué se trata. Nuestra parte de miedo nos llega desde adentro, ¿sí? Toda la parte metafísica tiene que ver con algunas teorías del funcionamiento mente-cuerpo. A veces nosotros nos enfermamos de acuerdo a nuestras emociones. Eso es toda la parte que trabaja la metafísica, ¿sí? Entonces, hay miedos que también son metafísicos. O sea, me va a dar miedo porque a lo mejor me voy a enfermar del corazón o me voy a enfermar del hígado, de los riñones y demás, ¿no? Entonces, estamos generando el miedo a partir de una sensación que todavía no pasa y que nosotros decimos, es que me va a pasar esto. Y entonces siento esta parte del miedo. El miedo a la incertidumbre. Cuando te dejan, te van a decir algo y que no te terminan diciendo, entonces dices tú, dime, porque te quedas con eso todo el día y cómo estás toda la noche pensando, estresando, sueñas con eso, entonces todo el día te voy a decir algo, pero te lo digo mañana. Y entonces me da miedo porque me vas a decir algo malo, sí, Magni, ¿no? Exactamente, si te lo dice tu mamá, si te lo dice el novio, si te lo dice el hermano, dices tú, y más cuando te das cuenta que hiciste probablemente algo que no tenías que hacer, dices tú, te quedas así de se dará cuenta, ya, ¿qué me va a decir mañana? Exactamente, ese miedo a la incertidumbre con el que nadie puede vivir. A ver, hombres, hay una situación. ¿Qué pasa cuando una mujer les dice muy seriamente, quiero platicar contigo? ¡Chin! Ya llegó esa parte del miedo, o sea, ¿qué me va a decir? Exactamente. O sea, me va a cortar, me va a golpear, me va a acabar conmigo, ¿no? Luego así como somos nosotras, bien predecibles, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo no hablo de la mujer porque, no, o sea, general, podemos salir en conflicto, ¿verdad? Pero no, mejor no. Pero sí, esa pregunta como que sí es de miedo. Quiero platicar contigo. Entonces, ese es el miedo a la incertidumbre. Hay otro tipo de miedos, al compromiso, ¿sí? O sea, a mí me da miedo generar un compromiso con una persona. Y a lo mejor el hecho de que te quite esta parte de tu libertad, lo que es conllevar una responsabilidad a lo mejor diferente, un ritmo de vida distinto. Entonces sí, mucha gente a lo mejor también por eso tiene este miedo a el hecho de sentir un compromiso, ¿no? Ahora hay otro. Sin miedo al éxito, hermanos, vamos a darle con todo. El complejo de Jonás, el miedo al éxito.
Muchas personas tienen miedo a poder realizar proyectos exitosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estamos conjugando algunas situaciones de miedo, de temor, ¿sí? Entonces, si yo me enfrento a situaciones que me pueden generar éxito, de repente no las realizo porque ya está esa parte del miedo. Esto se llama complejo de Jonás. El miedo a ser descubierto es otra de las situaciones también. El miedo al fracaso, ¿sí? El miedo al divorcio. Al divorcio, a la soledad. A la soledad. Bastantes miedos a la muerte, por ejemplo, también mucha gente tiene miedo a la muerte. O ahora sí que también el último que nos queda, probablemente las fobias, ¿no? Que es un miedo completamente focalizado. Exactamente, ¿sí? A una sola cosa. Pero yo creo que a esto le vamos a dar un programa a la cuestión de las fobias, porque tiene, o sea, esa parte del componente del miedo, pero como comentábamos, está focalizado a algo, ¿sí? Y ahí sí las fobias tienen todo como de una estructura, o sea, toda una parte de fobias, ¿no? La aracnofobia, o sea, muchas fobias. Entonces yo creo que próximamente también estaremos hablando de o sea, en un tema, porque sí da para... Igual es un poco extenso, ¿no? El tema. Efectivamente, o sea, para englobarlo en un video. ¿Cómo podemos enfrentar el miedo? Muy buena pregunta, Mari. Bueno, primero, vamos a dejar de poner excusas. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si nosotros aceptamos que tenemos una situación que nos genere conflicto, en este caso estamos hablando del miedo, debemos de dejar de poner excusas y decir, es que a mí no me pasa, ¿sí? Obviamente, sí nos pasa y tenemos que empezar a dejar de huir. Vamos a dejar de negar, o sea, lo que decimos. No, es que, o sea, no tengo miedo. Yo soy Juan sin miedo, no me da eso, ¿no? Todos tenemos miedos. No, y o sea, es súper importante recalcar que es una emoción, o sea, completamente, meramente humana. Entonces es normal, ¿no? O sea, dejar de pensar que porque una persona tiene miedo, a lo mejor es muy débil, inofensiva, cosas que la gente empieza a plantear de esta forma, ¿no? Entonces, aceptar que es una emoción completamente normal y humana. Entonces ese es un paso súper importante, ¿no? Dejar de negar lo que estoy sintiendo, porque realmente todos tenemos esto. Tú lo tienes, ¿qué edad tenemos cada quien? Niños, grandes, adultos, chiquitos, personas fuertes, todos lo tenemos. Efectivamente, vamos a aceptar que tenemos miedos. Vamos a dejar de luchar, porque muchas veces luchamos con nuestros miedos y no sabemos ni siquiera contra qué estamos luchando, ¿no? O sea, muchas veces decimos, sí, voy a afrontar mi miedo. ¿Qué miedo? Pero ¿cuál es mi miedo? ¿Qué miedo tengo, no? Entonces, vamos a dejar de luchar. Y entonces, ahí vamos a hacernos amigos de nuestros miedos. O sea, vamos a convivir con nuestros miedos. Vamos a compartir con ellos. Siempre una de las reflexiones que llegamos en un proceso terapéutico es que debemos de convivir con nuestro conflicto. ¿Por qué? Porque solo así vamos a empezar a liberar emociones. Si nosotros no ubicamos qué es lo que tenemos, no empezamos a afrontarlo, no dejamos de poner excusas y no nos hacemos amigos de nuestros conflictos, muy difícilmente los vamos a resolver, ¿sí? Exactamente. Ahora, decía, el miedo también tiene una función. O sea, tiene una función negativa y también tiene una función positiva. Si yo me dejo llevar por mis miedos, o sea, seguramente ahí sí voy al fracaso. Exactamente. ¿Sí? Ahí sí con miedo al éxito, ¿no? Pero si yo le doy una connotación positiva, voy a empezar a afrontar mis miedos y lo voy a tomar como una oportunidad de crecer. Exactamente. ¿Por qué? Porque hablamos que el miedo paraliza. El miedo a veces nos hace que no hagamos cosas, nos limita, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos una connotación positiva, vamos a ver que este miedo va a ser una oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque si yo le tengo miedo a una situación real, ya estoy ubicando a qué es a lo que le tengo miedo y entonces lo voy a transformar. Ese miedo lo voy a transformar en acción, ¿sí?
O sea, si mi miedo es, por ejemplo, es esto que hablábamos del éxito. O sea, si a mí se me presenta una oportunidad laboral y sé que tengo las capacidades y sé que lo puedo desarrollar, pero en ese momento me llega el miedo y digo, no, Maggie, ¿sabes qué? No. Entonces voy a perder esa posibilidad de poder explotar mis capacidades. Exactamente, O sea, claro. me va a dar miedo. Pero igual como platicabas, ¿no? Hay una forma de usarlo a favor de nosotros. Entonces, tenemos este miedo en el que nos creamos excusas, en el que nos ponemos un límite, una pared que no nos permite realizar todavía eso que queremos, ¿no? Pero, ¿qué te parece si volteamos la carta y usamos este miedo o creamos a lo mejor un miedo al no poder llegar a hacer lo que queremos hacer? Por ejemplo, dices tú, se me presenta un buen proyecto, ¿no? Pero tengo miedo porque a lo mejor no sé cómo llevarlo a cabo, tengo las habilidades, pero no sé cómo manejar realmente la situación. Entonces, tengo el miedo también a que pueda fracasar. Entonces, utilizo este miedo de forma a mi favor, ¿no? Como te platicaba. Entonces, a lo mejor no voy a lo mejor dices tú, vas a seguir el miedo de cómo lo voy a hacer, pero puede que sea otro miedo en el que digo, bueno, ya tengo el miedo a lo mejor a llevarlo a cabo, pero es más el miedo que tengo a no hacerlo, ¿no? A lo mejor dices tú, me va a dejar un buen dinero, ¿no? Tengo miedo a lo mejor no llevar a cabo este proyecto y que al final no termine ganando lo que yo quiero. Entonces podemos utilizar, como dices tú, el miedo a nuestro favor, tanto, bueno, de manera positiva, de manera negativa. Sí, efectivamente. Y para terminar, amigos, tengan miedo, porque ese miedo nos va a impulsar. Bueno, pues esto fue Relatos Ocultos de la Mente. Ya hablamos del miedo, ya tuvimos miedo. Ya se nos bajó un poquito también. Ya se nos fue el miedo, ya Cuau está más tranquilo, entonces ya vamos a poder dormir tranquilos esta noche, sin miedo. Bueno, ya nada más me resta agradecerte, Maggie. Muchas gracias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y agradecer a Bruno García, a Ivette Bautista. Yo soy José Manuel Quintana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, próximamente en podcast. Y ya les iremos dando nuevas sorpresas, porque también Bruno tiene un proyecto ahí que pronto va a concretar. Él sí, sin miedo al éxito. Entonces ya estarán viéndolo también en pantalla. En vivo. Ya sí. Lo van a conocer por fin. Efectivamente, pero bueno, esto fue Relatos Ocultos de la Mente. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerda vernos en YouTube, activa la campana de suscripción. La campana de suscripción. Perdón, de notificaciones. Ahora sí ya me dio miedo. De notificación. Son los nervios. Sí, o sea. Estamos todavía espantados. Comparte, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos estamos viendo la próxima semana en Relatos Ocultos de la Mente.